Hoy tenemos sobre la mesa un caso, la verdad, fascinante. El objetivo. Tesla a $500. Para algunos, un destino casi inevitable. Para otros, una fantasía de mercado. Nuestro trabajo hoy es examinar las pistas que nos da el material que hemos analizado, desde los gráficos hasta la psicología de masas, para ver qué tan cerca está ese titular de la realidad. Es un caso perfecto para analizar, la verdad, porque tiene todos los ingredientes de un buen thriller de mercado. Tienes datos que apuntan en una dirección, tienes emociones que pueden desbordarlo todo y, claro, un protagonista, la propia acción de Tesla, que nunca deja indiferente a nadie. Pues empecemos por la escena del crimen, por así decirlo. El análisis sitúa la acción ahora mismo en plena pelea en la zona de los $420.85. Lo describe como un campo de batalla, que suena muy dramático. ¿Por qué ese nivel es tan importante? Porque un precio en el mercado nunca es solo un número. Es un punto de memoria colectiva. Y esa zona de los $420 es un recordatorio muy potente de dónde viene la acción. El texto nos lo pone en perspectiva. A finales del año pasado estaba coqueteando con los $500. Tocó el cielo. Y después vino la caída, una corrección bastante seria, que la llevó a la zona de los 380. Así que este rebote desde esos mínimos es la historia que se está escribiendo ahora mismo. Estamos viendo si el personaje se levanta después de haber sido derribado o no. Exacto. Y lo crucial, según el análisis, no es solo que se esté levantando, sino cómo lo está haciendo. La fuente destaca que el rebote tiene fuerza. No es un simple espasmo técnico, ¿sabes? Y nos da la prueba principal para medir esa fuerza. El volumen. El volumen de negociación, que está subiendo de forma consistente. Vale. Analicemos esto a fondo. Que el volumen suba mientras el precio sube, la teoría clásica dice que eso es una buena señal, una confirmación del movimiento. Pero, a ver, ¿siempre es así de claro? ¿No podría ser simplemente que hay mucho más ruido, un gran desacuerdo con muchísimos compradores y vendedores chocando en ese nivel? Esa es una objeción muy inteligente, y es la diferencia entre un análisis superficial y uno profundo. Tienes razón. Un pico de volumen de un solo día puede significar un clímax, un punto de giro, pero lo que el texto resalta es un aumento sostenido del volumen durante la subida, y eso cambia la interpretación por completo. ¿En qué sentido? Pues sugiere que no es una batalla caótica, sino una acumulación sistemática. Como dice el análisis, las manos fuertes están entrando en juego. No hablamos de pequeños inversores que operan desde casa, hablamos de fondos de inversión, de grandes instituciones, o sea, capital con la capacidad real de absorber toda la oferta y mover el mercado. Cuando ellos compran de forma sostenida, el volumen se eleva día tras día, y eso se interpreta como una señal de convicción profunda en la subida. No es ruido, es una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones, me gusta esa idea. Pero supongo que estas manos fuertes no viven en una burbuja y miran solo el gráfico de Tesla. El análisis sugiere que este movimiento se apoya en un sentimiento mucho más amplio. Por supuesto, ninguna acción, ni siquiera una tan mediática como Tesla, es una isla. Su destino está ligado al de sus compañeras de viaje, las otras grandes tecnológicas, las llamadas 7 magníficas. Si el ambiente general es de optimismo hacia la tecnología, se genera una marea que levanta todos los barcos. Y aquí es donde el análisis conecta, de forma brillante, la acción del precio con el panorama macroeconómico. Sí. Todo el mundo habla de la Reserva Federal, pero a veces parece un concepto, muy abstracto. ¿Cuál es la conexión real entre una rueda de prensa de Jerome Powell y el precio de una acción de Tesla? El análisis habla de un tira y afloja. Es la conexión más directa que existe. Piénsala así, los tipos de interés son el precio del dinero. Si la Fed sube los tipos, el dinero se vuelve caro. Pedir un crédito para expandir una fábrica es más caro y la rentabilidad que ofrecen las inversiones seguras, como los bonos del Estado, sube. Claro. Entonces, el gran capital se pregunta, ¿para qué arriesgarme en una acción volátil como Tesla si puedo obtener un rendimiento decente y seguro en otro sitio? El dinero fluye fuera de las acciones de crecimiento. Y al revés, si los tipos se mantienen estables o hay perspectivas de que bajen. El dinero se vuelve barato y los bonos del Estado rinden muy poco. Los grandes fondos necesitan buscar rentabilidad y vuelven a mirar a la bolsa. Las acciones de crecimiento, que prometen grandes beneficios futuros, se vuelven muy atractivas. El texto sugiere que mientras la Fed no dé un volantazo inesperado y agresivo, el entorno actual es como tener el viento a favor para este tipo de empresas. Entendido. Y el otro factor que mantiene a la Fed a raya, según el análisis, es la inflación. El texto se fija en el IPC.
El índice de precios al consumo. Exacto, el IPC. Es el termómetro que nos dice a qué velocidad sube el precio de la cesta de la compra. Una inflación descontrolada es el mayor enemigo de un banco central, porque le obliga a subir los tipos de interés para enfriar la economía. Lo que nos dice el análisis es que por ahora ese termómetro no marca fiebre. La inflación parece estar bajo control, lo que le da a la Fed el margen de maniobra para no ser agresiva. Ya. Si unes los dos puntos, tipos estables e inflación controlada, el resultado es lo que el análisis describe como un camino despejado. Y con ese camino despejado, el análisis introduce un factor puramente psicológico que, francamente, siempre me ha parecido más cercano al juego que a la inversión, el FOMO, el miedo a quedarse fuera. Es que el mercado es una mezcla de matemáticas y psicología, y a veces la psicología pesa más. El FOMO, el Fear of Missing Out, es una de las fuerzas más potentes e irracionales que existen. Y tienes razón en ser escéptico porque puede ser muy peligroso. Bueno, el análisis lo plantea como un posible catalizador explosivo. Dice que si la acción rompe con fuerza una resistencia clave que sitúa en los $450, se podría desatar el infierno. Pero, ¿no es confiar demasiado en la psicología de masas? ¿No podría ser una trampa alcista perfecta, donde el pequeño inversor entra en pánico justo cuando los grandes están a punto de recoger beneficios? Absolutamente. Ese riesgo es real, y es la razón por la que el FOMO es un arma de doble filo. Pero el texto no lo presenta como una estrategia de inversión, sino como un fenómeno a observar. La mecánica es la siguiente. Un nivel como los $450 no es solo una línea en un gráfico. Hay miles de órdenes de venta esperando ahí. Y también hay muchos algoritmos programados para comprar automáticamente si ese nivel se supera con fuerza. O sea, que se activa una reacción en cadena. Precisamente, si la presión compradora de las manos fuertes logra romper esa muralla de ventas, se activan las compras de los algoritmos. Al mismo tiempo, los inversores que estaban esperando en la banda, dudando, ven que el cohete despega sin ellos. El miedo a perderse la subida les hace lanzarse a comprar a cualquier precio. Ya. Y según la tesis del texto, esa avalancha de compras es lo que podría catapultar el precio hacia el objetivo psicológico de los $500. Sería un movimiento casi vertical, impulsado por la pura emoción. Un cohete. Pero hasta los cohetes más potentes necesitan revisiones de seguridad. Y me alegra ver que el análisis, a pesar de este escenario tan eufórico, también pisa el freno y nos pone varias señales de advertencia en el salpicadero. Es fundamental que lo haga. Un análisis que solo muestra el lado bueno no es un análisis, es propaganda. El texto es muy claro al decir que no hay que lanzarse a lo loco. Y aquí es donde entran los contrapuntos, los indicadores que nos piden cautela. Menciona uno en concreto, el RSI. El RSI o índice de fuerza relativa. Imagínalo como el cuenta revoluciones del motor de un coche. Mide la velocidad y la fuerza de la subida. Si pisas el acelerador a fondo durante mucho tiempo, el motor se sobrecalienta y entra en la zona roja. Ajá. No significa que el coche se vaya a romper, pero sí que necesitas levantar un poco el pie para no griparlo. Una buena analogía. ¿Y qué significa que el RSI se sobrecaliente en el caso de Tesla? Significa que la subida ha sido demasiado rápida, demasiado vertical, y que la acción está en territorio de sobrecompra. Esto puede ser una señal de agotamiento a corto plazo. No implica un cambio de tendencia, pero sí sugiere que el precio podría necesitar una pausa, una pequeña corrección o un movimiento lateral para consolidar las ganancias. Vale. El análisis lo describe como la posibilidad de un descanso antes del gran salto. Es como un corredor de maratón que necesita bajar el ritmo un momento para coger aire antes del sprint final. Entendido. O sea, una señal de que el entusiasmo necesita un respiro. Y además del RSI, el texto señala otro punto de vigilancia, que no tiene nada que ver con Tesla, ni siquiera con la tecnología, los datos de empleo mensuales de Estados Unidos. Parece increíble que un informe del Departamento de Trabajo pueda afectar al plan de Tesla de llegar a 500. Es el recordatorio de que en los mercados todo está conectado. Un dato de empleo es una radiografía de la salud de la economía y puede ser un arma de doble filo. Un dato inesperadamente malo puede desatar el pánico a una recesión y eso agriaría el humor de todo el mercado en minutos, arrastrando a Tesla con él. Y un dato muy bueno. ¿Eso no sería positivo?
No necesariamente. Un mercado laboral demasiado fuerte podría reavivar los temores de inflación. La gente tiene más dinero, gasta más y los precios suben. Eso pondría a la Reserva Federal contra las cuerdas, quizás forzándola a volver a pensar en subir los tipos de interés. Y ya hemos visto lo que eso significa. Exacto. Ya hemos visto lo que significa para las acciones de crecimiento. Por eso los días de publicación de datos de empleo son de máxima tensión. Así que tenemos una dualidad muy clara. Por un lado, el análisis describe un mercado estadounidense que está en lo que llama un modo toro total, un mercado plenamente alcista, impulsado por la narrativa de la inteligencia artificial y unos buenos resultados empresariales. Sí, hay un optimismo de fondo muy potente, pero, y este es el matiz clave del texto, ese toro, por muy fuerte que sea, no es invulnerable. Un mal dato macroeconómico puede ser la banderilla que lo haga dudar y retroceder. El optimismo general no te hace inmune a los shocks externos. De acuerdo. Entonces hemos montado el puzzle. Tenemos esta gran tensión entre las potentes señales internas de la acción y los riesgos externos del entorno. Lo que me lleva a la pregunta fundamental que plantea el análisis al final. ¿Qué es Tesla en realidad? Porque si la comparo con un fabricante de coches como Ford, su volatilidad, estos vaivenes tan salvajes, me parecen una completa locura. El mercado se ha vuelto irracional. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que da el análisis es que estás usando la vara de medir equivocada. Si intentas medir la temperatura con una regla, el resultado no tendrá sentido. Si mides a Tesla con la vara de un fabricante de coches tradicional, nada encaja. ¿Y cuál es la vara correcta? La de una empresa tecnológica. El texto es rotundo en su conclusión. Tesla no es solo una empresa de coches, es una tecnológica pura y dura. Y eso lo cambia todo. En el momento en que dejas de verla como Ford y empiezas a verla como una empresa de software, de inteligencia artificial, de robótica y de energía, que de momento empaqueta gran parte de su tecnología en coches, la volatilidad empieza a tener sentido. Explícame eso. ¿Por qué una tecnológica tiene permiso para ser tan volátil? Porque no cotiza en base a los coches que vendió el trimestre pasado. Cotiza en base a expectativas de futuro, a su potencial para revolucionar industrias enteras. Su valor reside en la promesa de los robotaxis, en su software de conducción autónoma, en su red de supercargadores, en sus soluciones de almacenamiento de energía. En el futuro. En el futuro, exacto. Y las expectativas son, por naturaleza, volátiles. Cuando las noticias alimentan esa promesa, la acción se dispara. Cuando surgen dudas, se desploma. Por eso, el análisis concluye que la volatilidad no es un defecto de Tesla, es su sello de identidad. Es el precio a pagar por invertir en disrupción. Es una perspectiva que ciertamente lo aclara todo. Y también nos lleva a la advertencia final del texto, que creo que es crucial recalcar antes de terminar. Fundamental. El análisis subraya que todo esto es un estudio de niveles, de probabilidades y de sentimiento de mercado. No es, y lo dice explícitamente, una recomendación de inversión. Es un mapa que muestra las posibles rutas, los peajes y los peligros del camino, pero no te dice que inicies el viaje. Claro, la decisión final siempre depende del perfil de riesgo de cada uno. Hagamos una síntesis final. Por un lado, tenemos un caso alcista muy sólido, un rebote con un volumen creciente que sugiere la entrada de dinero institucional, un entorno macro que parece favorable y, sobre todo, el potencial catalizador del FOMO si se rompe una resistencia clave. Y por el otro, tenemos las luces de emergencia parpadeando, un indicador RSI que podría advertir de un sobrecalentamiento a corto plazo y la espada de Damocles, de los datos macroeconómicos que pueden cambiar el guión en cualquier momento. La clave, según se desprende del texto, está en el equilibrio entre el entusiasmo por el potencial de la acción y el estudio frío y riguroso de estos niveles y riesgos. Un equilibrio muy delicado, sin duda. Siempre lo es en el mundo de la inversión. Y todo esto me lleva a una última reflexión que se deriva de la idea central del texto. El análisis define a Tesla hoy como una empresa tecnológica cuya seña de identidad es la volatilidad. Esto nos deja una reflexión para más adelante. Si en el futuro Tesla consolida su dominio en el sector automovilístico, si sus promesas se convierten en realidades dominantes, ¿seguirá siendo juzgada con la volatilidad de una tecnológica que promete el futuro o empezará a cotizar con la estabilidad de un gigante industrial consolidado que domina el presente? Esa transición, si alguna vez ocurre, podría cambiar por completo las reglas del juego para la acción.